Shalom a todos, les habla el Morillose, director del Ministerio Jaim, y hoy estoy grabando este video que ya ustedes están viéndolo en nuestro canal de YouTube, lo hemos preparado para este Shabbat del 27 de diciembre del año 2025, que equivaldría al 7 de Tebet de acuerdo al calendario de Hillel. Esto porque no me encuentro presente en el centro de estudio. Y por razón de esto le preparé este comentario de este Shabbat para que usted pudiese, en el tiempo que no estoy presente, recibir alguna enseñanza que esté relacionada a nuestro ministerio. Y la sección de la Torah esta semana es Vaigash. Vaigash se encuentra en Génesis 44, 18 al 47, 27. En los escritos nazarenos leemos Ezequiel 37, 15 al 28 y en los profetas, las Haftará, leemos Ezequiel 37, 15, 28 y en los escritos nazarenos leemos Lucas 24, 30 al 48. Cuando me preparaba para traer esta enseñanza el día de hoy, decía, ¿qué tema puedo yo ¿Qué tema yo o qué enseñanza puedo yo impartir siguiendo el modelo de lo que ya estábamos transmitiendo en nuestro centro de estudio, que el Moré predica en el Bet Midrash? Y obviamente cuando uno está presente en el centro de estudio y uno ya ha hecho las oraciones de la mañana, está esa conexión divina envuelta en la atmósfera espiritual, está cargada de la presencia del Eterno y está la inspiración de Hashem en uno para poder entonces trazar la escritura de acuerdo al deseo de él para alimentar así las ovejas en esa semana, de alimentar así a los hermanos con ese pan de la enseñanza. Pues ya el panorama es diferente, la cosa fluye de una forma diferente. Pero cuando uno está a solas, conectado, preparando un video, la situación es completamente diferente a lo que uno vive en el Bet Midrash. Y yo estaba pensando entonces ¿qué puedo yo hablar con el favor del Eterno y, y, y que pueda pues cumplir mi responsabilidad, que lo hago voluntariamente para el servicio divino. Y yo creo que este video de hoy yo lo voy a acompañar con lo que ya en otros momentos he enseñado y que llevo tiempo estudiando. Y es el mundo del segundo templo. Y lo quiero hacer porque creo yo que no hay casualidad en el ambiente divino. O sea, Akadosh Baruj Hu tiene perfectamente todo programado para que las cosas ocurran de acuerdo a su plan. Y por consiguiente yo no considero que sea una casualidad que los tiempos que estamos viviendo también estén acompañados de expectativas mesiánicas, desinformación y buena información. Y aunque muchas personas vienen a los lugares de reunión buscando un mensaje para ellos, yo quiero que Dios me hable, eso es lo que las personas tradicionalmente traen del mundo cristiano. Yo pienso que esto no consiste en qué Dios tiene para mí, ni cuál es el mensaje de Dios para mí, sino cuál es el mensaje que todos debemos entender con respecto al deseo del Creador. Y aunque la Torá, desde su perspectiva peshá, desde su narración literal, nos está hablando una historia que es el fundamento de todos los niveles de entendimiento que pueda tener el texto a partir de los años de estudio y constante estudio. Nosotros tenemos que entender que el mensaje no es un mensaje al individuo de forma individual, sino un mensaje al colectivo. Un mensaje a todos aquellos que pertenecen a la familia divina. Y cuando decimos la familia divina nos referimos a la familia
de la fe, podemos decirlo así. Y yo creo personalmente que nosotros tenemos que volver a retomar ese pensamiento, pero ahora desde una perspectiva kosher, de una perspectiva correcta. Porque las personas han mirado los sagrados libros como el libro que los va a ayudar a ellos a resolver los problemas que tienen en la vida. Y eso no es la intención original del libro. Incluso, aunque David en un salmo dice que el perfecto orden de Dios, porque todo fue creado por la palabra del Eterno, Dios habló y el mundo se hizo, todo está puesto en su lugar, porque Hashem así lo habló y fue. Y David, entendiendo eso, miraba la creación y decía: la Torah del Eterno restaura el alma. Y él decía esto porque él veía el perfecto orden de Dios en la creación y cómo la revelación que Moisés recibió manifiesta ese perfecto orden de Hashem, y cómo el individuo de forma individual puede, mediante ese perfecto orden, sanar su alma. Mediante la observancia de ese perfecto orden, la puesta en práctica de ese perfecto orden, puede sanar su alma. Aunque en el aspecto individual podemos encontrar pedazos o extractos de diferentes libros dentro del libro sagrado que nos hablan del trato del individuo y de su creador. En el aspecto colectivo, el libro en sí se concentra en el aspecto colectivo. Incluso el propio Pablo de Tarso dice: todo Israel será salvo. Él no dice este sí, este no, este sí, este no, sino todo Israel será salvo. El mensaje paulino era un mensaje también que abarcaba el colectivo y no el individuo per se. Hoy en día el mensaje divino se ha convertido en un mensaje individualista, un mensaje egoísta de cierta forma, porque busca el bienestar del individuo primero por encima del colectivo. Y eso no es la intención original del libro sagrado. Esa no es la intención original del Creador. Aunque la Biblia puede tratar con el individuo de forma particular, su mensaje está centrado en el colectivo. Y debemos nosotros retomar eso para entonces hacer un buen uso de los textos sagrados. Como ustedes saben, y lo he dicho anteriormente en otras enseñanzas, nuestro centro de estudio es nazareno. ¿Qué significa ser nazareno? Ser nazareno significa que nosotros seguimos las enseñanzas de los discípulos originales que no eran gentiles y que nunca se opusieron a las leyes divinas. Nunca se opusieron al templo, nunca se opusieron a Israel como el pueblo escogido, nunca hablaron de una nueva religión. Los nazarenos eran originalmente judíos, seguían la religión judía, pero la seguían guiados por la enseñanza del maestro Nazaret, quienes ellos entendían que era el perfecto maestro que había descendido de parte de Dios. Pero no solamente el perfecto maestro, sino el Mesías que Dios había prometido a Israel. Y ahí entra una parte bien importante del estudio de los escritos nazarenos, y es que tenemos que entender que cada evangelio fue escrito teniendo en cuenta de que el Mesías es el maestro enviado por Dios, es el profeta enviado por Dios, es el mensajero enviado por Dios, y también resulta ser que es el Mesías. Y que este Mesías, este hombre llamado Yeshua, fue resucitado por Dios después de haber sido muerto atrozmente por los romanos. Después de que la casta sacerdotal y los líderes de los grupos fariseos y saduceos se unieron a la casta sacerdotal para entregar al Mesías al Imperio Romano como un usurpador de la autoridad del César y como una figura que atentaba hacia la seguridad nacional, como un falso Mesías. Y los textos nazarenos confirman de que los discípulos que caminaron con él y lo vieron hacer todo lo que hizo,
lo cual ellos confirman que todos estos actos los hizo el Mesías porque Dios estaba con él, no porque él era Dios. Eso es bien diferente. El pensamiento cristiano, incluso el pensamiento de las raíces hebreas y el pensamiento mesiánico es que Dios se hizo carne. O sea, Yud Hei Vav Hei, bendito sea, se convirtió en un ser humano y él hizo esas cosas que hizo, caminó por el agua, sanó enfermos, liberó demonios, porque era Dios encarnado. Los nazarenos no enseñaban eso. Los nazarenos enseñaban que Yeshua era un hombre nacido en este mundo, como nacen todos los seres humanos, pero que era un hombre especial, porque era el Mesías. Y si era el Mesías, ya Dios lo tenía escogido a él desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya él estaba con Dios. ¿Qué significaba eso en la mentalidad nazarena? En la mentalidad nazarena eso no significa que Yeshua estaba presente cuando Dios creaba, sino que él estaba dentro del plan de Dios. Porque los nazarenos entendían que el Mesías era la respuesta de Dios al problema de Adán y al problema de la caída de Israel. Los nazarenos nunca pensaron que el Mesías iba a crear una nueva religión o iba a escoger un nuevo pueblo porque el pueblo a quien él fue lo rechazó. Por eso que si usted lee con calma, presta atención a los evangelios de Mateo, de Lucas y de Marcos, usted va a encontrar que estos tres evangelios que concuerdan de cierta forma con la narración, ellos van a presentar a un ser humano especial. Un ser humano tan especial que Dios hasta lo formó en el vientre de su madre. Un ser humano tan especial que sería la esperanza de Israel y la esperanza del mundo. Pero era un ser humano. Incluso hasta el evangelista más polémico de la secta de los nazarenos, llamado Pablo de Tarso, afirma de que Yeshua es el varón escogido por Dios para juzgar el mundo. De que Yeshua es un ser humano. De que Yeshua tiene un Dios. Y que este Dios es también su Padre. Como también lo es para Israel, el Dios de Israel, y es también el Padre de Israel. Los nazarenos pensaban así. Los nazarenos no eran gentiles en su pensamiento. No pensaban que los dioses hacían seres humanos, que los dioses descendían del cielo y se convertían en seres humanos, como creían los pueblos paganos. Los nazarenos eran hombres que observaban la ley divina. Y el movimiento de esa época, amigos que me están escuchando, el movimiento de esa época era un movimiento mesianista que comenzó con Juan el Inmersor. Juan el Inmersor era el Elías que Dios había dicho por medio de los profetas que vendría a preparar el camino para el eterno. Pero no es que el que vendría después de él sería el eterno, sino que él iba a hacer el trabajo que dijo el profeta que iba a hacer. Y vamos a buscar ese texto para que ustedes puedan entender mejor a lo que nos estamos refiriendo. Ese texto se encuentra en Malaquías capítulo 3. Y qué bueno que tengo conmigo los textos, y déjame ver esto de aquí, los textos en el hebreo, para que ustedes puedan ver con sus ojos qué dice el texto hebreo. Y usted pueda con sus propios ojos juzgar si la traducción está siendo justa al momento de traducir. Y si hay algún prejuicio de parte del traductor al momento de traducir. Miren lo que dice el texto. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. ¿Quién es el que está hablando ahí? Si usted va a los versículos anteriores, usted va a encontrar que quien está hablando es Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Y dice el texto, y vendrá de repente a su templo, Yud Hei Vav Hei. ¿Cómo sabemos que Yud Hei Vav Hei? Porque este Adón es el eterno. ¿Quién es el que habitaba en el templo? El Creador, bendito sea.
¿Y por qué el texto dice Ha'adón? Porque está hablando del Eterno como el amo del pueblo de Israel. Y luego inmediatamente el texto dice, a quien vosotros buscáis y, mire aquí, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. Qué interesante. Viene al templo el Creador, bendito sea, y viene también el mensajero del pacto. O sea que Elías el mensajero del pacto, que es el mensajero que preparará el camino delante del Eterno, delante de su rostro, lo que dice Derech Lepaná o Nepanai, que es delante de su rostro, o sea que irá delante de él preparando el lugar, es a quien nosotros llamamos Elías, es Johanán ben Zecharía, Juan el Inmersor. Este iba a preparar, hacer que la generación quien recibe este mensaje se volviera a Dios. Este era el que iba a hacer que los padres se reconcilien con los hijos con los padres. O sea, él iba a hacer lo mismo que hizo Elías en el Monte Carmel. Anunciar reconciliación con Dios y regresar el retorno a los caminos antiguos, al camino de la Torá, al camino del yugo liviano, porque el yugo pesado era los preceptos de hombres que estaban siendo establecidos en esa época por encima de los preceptos divinos. Y todavía tenemos ese problema hoy. Y vas a encontrar que el texto dice que vendría luego a su casa el Adón. ¿Quién es el Adón aquí? ¿Quién es el que habitaba en el templo? El que habitaba en el templo es Hakadosh Baruj Hu. Y luego el texto dice, y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. Y aquí viene, dice Adonai Sebaot. O sea, Hakadosh Baruj Hu está diciendo, yo voy a regresar a mi casa y conmigo vendrá el mensajero del pacto. Este texto es clave porque dice inmediatamente que cuando él haga su aparición, él se va a sentar, y déjeme buscar aquí mal que él se va a sentar a purificar el sacerdocio. Él va a restaurar todo y llevarlo a la perfección. Por eso es que decimos que el Mesías va a perfeccionar la humanidad. Por eso es que el texto dice, ¿quién puede soportar cuando él aparezca? ¿Quién? El mensajero del pacto. ¿Quién va a va a poder mantenerse en pie cuando él se manifieste, cuando se manifieste el mensajero del pacto? ¿Por qué? Porque él viene a purificar, a limpiar, para que la morada de Hakadosh Baruj Hu sea permanente en medio del pueblo. Esto, amigos, va de la mano de lo que el Eterno habló por medio de Ezequiel. Por consiguiente, cuando Johanán ben Zecharía hace su aparición en el tiempo del segundo templo, Johanán ben Zecharía comienza hablando de un mensaje de retorno. Regresad al Eterno. El camino ya está preparado. Volved al Eterno. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Volver, hagan teshuvá, regresen a las sendas antiguas. Cuando a Johanán ben Zecharía, a Juan el Inmersor, le rechazan su mensaje, cuando Juan lo matan, que incluso Juan le pregunta, le manda a preguntar al santo rabí, ¿eres tú el que esperamos o viene otro? Donde algunos interpretan que él estaba preguntando, ¿eres tú Mashiach ben David o Mashiach ben Yosef? Lo cual, en mi opinión, es una interpretación errada, porque el concepto Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef no existía en el tiempo del segundo templo. Eso es un pensamiento desarrollado por los rabinos en los tiempos después de la destrucción del templo, donde la escatología mesiánica comienza a reinterpretarse y comienza a hablarse de dos mesías
uno Ben David y uno Ben Yosef. En el mundo del segundo templo se hablaba del Mesías de Aarón y del Mesías de Israel, que es el Mesías de hijo de David, del cual de él se hablaban los rollos de mal muerto, y se hablaba del Mesías de David, y se hablaba del Mesías escatológico, y se hablaba de un Mesías divino que descendía del cielo, pero siempre siendo un ser humano. ¿Ok? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando Juan le pregunta a Yeshua, manda a preguntarle a Yeshua, al santo rabí, ¿eres tú el que esperamos o viene otro? ¿Eres tú el que habría de venir o viene otro? Si usted tiene en cuenta de dónde posiblemente Juan el Inmersor recibió su educación, o sea, hágase esta pregunta. Cuando Yeshua fue llevado a Egipto, porque ocurrió el decreto de ese entonces Herodes de matar a todos los niños, ¿dónde fue llevado Juan el Inmersor? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Se quedó Juan el Inmersor en Judea y estuvo expuesto a la posibilidad de ser muerto por causa de la persecución que venía de parte de la orden de Herodes? ¿O sus padres también salieron huyendo o lo llevaron a un lugar a ser guardado y cuidado? Si usted mira el trasfondo de Juan el Inmersor y la forma de pensamiento escatológico de Juan el Inmersor tiene una afinidad muy grande en lo que respecta al pensamiento, de cierta forma, no del todo, al grupo sectario de los rollos del mal muerto. Esto significa que existe una gran probabilidad de que Juan el Inmersor haya sido criado dentro de ese grupo sectario. Y si fue criado en ese grupo sectario, él muy bien conocía la literatura que hablaba de el Mesías que sería muerto y el Mesías que vendría como Melquisedec, o sea, un Mesías divino que desciende con autoridad como Melquisedec. Y esto se encuentra en el rollo que se conoce como el rollo de Melquisedec, donde se comienza a reinterpretar lo que está escrito en Daniel capítulo 9, de aquel que es cortado a la mitad de la semana, ya no tiene una connotación o una implicación a Onías, si no me equivoco es Onías, quien fallece, el sacerdote ungido, a quien matan en esa época de los Seleucidas, sino que ahora ese texto reinterpretado tiene una alusión escatológica ya desde una perspectiva de un enviado, desde la perspectiva de un enviado de Dios que sería muerto. Le llaman el ungido que será cortado. Y en esa literatura llamado el rollo de Melquisedec se habla de una figura escatológica con el nombre Melquisedec, pero no Melquisedec como en el caso de el Melquisedec cananeo que está hablando con Abraham, sino Melquisedec como un título escatológico, el rey justo, Melquisedec, cosa que guarda perfecta alusión con la idea de un Mesías escatológico que descendería del cielo con el poder de Dios. Por eso es que se llama el rey justo. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, cuando tú vas al texto de Lucas, capítulo 7, déjeme buscarlo acá para no cambiar esta página, porque yo voy a tal vez regresar pronto en ella otra vez. Lucas capítulo 7, versículo 18. Cuando tú encuentras este texto diciendo: entonces los discípulos de Juan le informaron todas estas cosas, y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y cuando usted ve esta pregunta, él no se está refiriendo a Mashiach ben David o Mashiach ben Yosef. ¿Eres tú el Mashiach ben David o es otro el que viene como el Mashiach ben David y tú eres el Mashiach ben Yosef? Eso es lo que interpretan algunos que tratan de introducir la interpretación rabínica de los siglos 5, 6 y 7
a la lectura de este texto, cosa que no guarda, no hay cronología o no hay relación, porque son conceptos que nacen en el tiempo después. Como decir que el ángel de la presencia que acompañaba a Moisés en el desierto era Metatrón. Esto también es una idea moderna, y cuando digo moderna me refiero al periodo rabínico, porque la palabra el título Metatrón viene de una palabra griega. Quiere decir que este nombre Metatrón nace tiempo después. Sin embargo, en el mundo del segundo templo se decía que el príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, que es el príncipe del ejército celestial, es llamado Mijael, a quien usted conoce como Miguel. Ahora, cuando el texto dice, eres tú el que ha de venir o esperamos a otro, muy bien, muy probablemente se está este texto relacionando a esa idea que existía en este grupo sectario del cual muy probablemente Juan el Inmersor tenía una relación o tuvo una relación cuando cuando le mandó a decir estas cosas. Si tú miras las respuestas que da Yeshua, usted se va a dar cuenta que la respuesta que da Yeshua va a la par con lo que dice ese rollo con respecto a aquel que viene a proclamar el año favorable del Eterno. Y está haciendo alusión a Isaías 61, cita que aparece en este rollo de Melquisedec y se le relaciona al título de rey, el rey justo. ¿Ok? Entonces, cuando Juan el Inmersor muere, es cuando Yeshua toma el lugar de Juan. Y cuando digo toma el lugar de Juan, no estoy diciendo que él se convierte en Elías. Lo que estoy diciendo es que Yeshua entonces va a continuar el mensaje que comenzó Juan. O sea, Yeshua va a empezar a anunciar arrepentimiento. ¿Por qué Yeshua va a empezar a anunciar arrepentimiento? Porque al Juan ser quitado de en medio, entonces Yeshua toma el lugar del siervo del Eterno que está anunciando arrepentimiento. Esto usted lo va a entender mejor cuando usted lee el capítulo 22, si la memoria no me falla, versículo 33, si no me equivoco, de la parábola del hombre que plantó, el padre de familia que plantó una viña, puso unos obreros y envió siervos. Observa que el último que envía es su hijo y dice, tal vez a este obedecerán. Y ellos dicen, este es el hijo, salgamos de él, vamos a matarlo. Esto es interesante. La última opción para llamar a esa generación a arrepentimiento es que el hijo tome el lugar del llamar a retorno a la generación. Y por si usted mira la parábola, usted va a encontrar que la parábola dice, y que Yeshua dice, le pregunta a ellos, ¿qué usted cree que va a hacer el padre de la viña? Pues le va a quitar la viña a esos líderes y se la va a dar a otra para que produzca los frutos. A lo que Yeshua dice, pues esto es lo que va a pasar. Ustedes le va a ser quitado el reino de Dios y le va a ser dado a una generación que produzca los frutos de ella. O sea, esa parábola está diciendo, ustedes no van a entrar, ustedes no van a ver la era mesiánica en el tiempo de ustedes. Esto es importante porque esto significa que los nazarenos entendían. Recuerden que los nazarenos están escribiendo estos documentos después de la muerte de Yeshua. Ninguno de ellos escribió mientras Yeshua estaba vivo. Ninguno estaba con un bolígrafo o con un lápiz en un papel escribiendo palabra por palabra lo que Yeshua decía. Cada uno está escribiendo para su audiencia con una agenda detrás de esa escritura. Así que tiene que tener eso en cuenta. Mateo le está escribiendo a judíos, Marco le está escribiendo a gentiles, Lucas le está escribiendo a Teófilo Benjanán, y Juan está hablando desde el punto de vista de ya cómo vamos a vivir de ahora en adelante, dado que el Mesías no regresó ahora. Es el evangelio más tardío, y si usted observa, no menciona por ningún lugar
el retorno del Mesías, no habla de ninguna forma en términos escatológicos. Parece que la idea escatológica del Mesías desaparece en la mentalidad del autor de este evangelio. Y no es que desaparece, sino que si este es el sobreviviente, el único sobreviviente de los discípulos originales, y este es el que estaba en Patmos, viendo con sus ojos de que sí el Mesías va a regresar, pero no va a regresar en su tiempo, sino que va a regresar en otro momento, o mejor dicho, que sí va a regresar, pero no va a ser acelerado su retorno, sino ahora Dios lo va a llevar a su tiempo. Entonces, ahora, ¿cómo reconfiguramos el mensaje? ¿Cómo ahora entonces cómo cambiamos de un mensaje de urgencia porque el Mesías está cerca, viene ya, a cómo vivimos en lo que Él llega? Estoy seguro, amigo que está viendo este video, que ninguno de ustedes había tenido esto en cuenta cuando leía los evangelios. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en nuestras manos a nadie que nos hable de la expectativa escatológica que estaba experimentando esa generación y lo que ellos esperaban en el tiempo de ellos. Cuando usted tiene en cuenta eso, cuando usted tiene en cuenta la alta expectativa escatológica, y por eso es que ocurre el desastre del mundo del segundo templo, la destrucción del templo, y no solo la destrucción del templo, lo que ocurre después con la revuelta Bar Kokhba, que ocurrieron más muertes todavía, la destrucción la muerte masiva de judíos en Masada, donde cada uno se quitó la vida por estar rodeado por los romanos. Cuando usted conoce toda esa historia del mundo del segundo templo, usted va a entender entonces por qué Juan, el evangelio de Juan es diferente. Y es lamentable, amigos, es lamentable que las personas, y todos pegamos de eso porque yo en algún tiempo también pensé así, no tomemos el tiempo de estudiar la historia del mundo del segundo templo. Porque si estudiáramos la historia del mundo del segundo templo, de seguro vamos a entender que el evangelio de Juan no es el evangelio de Juan de amor, y que el evangelio de Juan no es para probar de que Dios se hizo carne, sino que el evangelio de Juan se va a convertir en el evangelio de la sabiduría de Dios encarnada, del mensaje del mandamiento más importante, y cómo ahora debemos vivir como ovejas bajo un pastor. Si usted observa, el único evangelio que toma las ideas judío-helenas del mundo del segundo templo con respecto a la sabiduría de Dios preexistiendo la creación, la sabiduría de Dios siendo el instrumento que Dios utilizó para crearlo todo, esta sabiduría siendo la palabra expresada de Dios, o sea, Dios habla y lo que habló fue su sabiduría, y a la misma vez esta sabiduría siendo la Torá de Moisés, algo que solamente los judíos helenos adoptaron como parte de su identidad judía y estudio de Moisés. Moisés es un filósofo, un sabio. Moisés no es un profeta para los judíos helenos. Y los gentiles, que en su gran mayoría eran buscadores de la sabiduría y no observadores de leyes divinas, porque ellos vivían bajo la ley romana. Este discípulo llamado Juan escribe desde Éfeso un evangelio que va a presentar a Yeshua como la sabiduría más grande de Dios manifestada. Tanto así que Moisés testifica de él. Pero no solamente eso, sino que él viene de parte de Dios. O sea, que que caminó en medio nuestro, que nació en medio de nosotros, que viene de parte de Dios, él no hace nada sin el permiso de Dios. Él solamente hace lo que ve a Dios hacer. El mejor ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios. Se convierte en el modelo de lo que significa ser realmente un hijo de Dios.
se convierte también en la sabiduría de Dios expresada. Él habla y es la sabiduría de Dios hablando. ¿Por qué? Porque Dios está en él. Y ahora que Él nos regresa, como todos esperaban, ahora que el fin escatológico tomó una pausa y se detuvo, ahora Él va a presentar al Mesías diciéndole: un mandamiento le doy a ustedes, que se amen los unos a los otros. Yo he tenido personas que me dicen: eso no es ningún mandamiento nuevo porque ya la Torá habla sobre eso. Sí, tiene toda la razón. El problema es que cuando usted analiza ese mandamiento a la luz del desastre del mundo del segundo templo, usted va a entenderlo muy bien. Hasta los propios rabinos dicen en el Talmud que una de las razones por las cuales se destruyó el templo y ocurrió el desastre de Jerusalén en el año 70 es por el odio sin sentido. O sea, se odiaban sin razón alguna. Pues tiene total sentido de que el evangelista Juan, Yohanan ben Zabdai, uno de los hijos del trueno, después de su experiencia en Patmos, sea capaz de decir: en esto se van a conocer mis discípulos, que se aman los unos a los otros, como yo los he amado. El énfasis que el Mesías hace, de acuerdo al punto de vista de Juan el discípulo, va acompañado de la realidad de lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Y ahora el mensaje escatológico del mundo segundo templo coge un segundo plano y ahora se convierte, y lo voy a buscar aquí, se convierte en un mensaje de cuida a las ovejas. Y lo vamos a leer aquí ahora. Dice, ¿dónde estoy? Perdóname, que estoy acostumbrado al mouse de la otra computadora. Cuando hubieron pues comido, Yeshua le dice a Simón Kefa: Simón, hijo de Juan, Simón Bariona, ¿me amas más que estos? Interesante, ¿no? Le va a preguntar 3 veces al que dicen los evangelios sinópticos que lo negó 3 veces. Este que, según los evangelios sinópticos, dijo: yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Yo voy contigo hasta el fin. Y Yeshua el santo rabí le dice: Simón Bariona, ten por ciento de que antes de que amanezca, sí, amigo, eso es lo que significa antes que el gallo cante, no es lo que dicen por ahí de que eso es un código del templo, de cuando iban, nada que ver. Cuando Yeshua está diciendo: antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces, Yeshua está diciendo: antes de que amanezca tú me vas a negar, Simón Bariona, y me vas a negar 3 veces. Si usted mira, a Yeshua lo arrestan en la noche y todo el juicio ilegal de Yeshua está ocurriendo de noche. ¿Y cuando canta un gallo? Los gallos cantan cuando está próximo a amanecer, cuando está anunciando que ya estamos cerca del rayar el alba. Así que Yeshua le está diciendo a Simón Bariona: antes de que amanezca, Simón Bariona, tú me vas a negar. Tú que dijiste que vas conmigo hasta el final, tú me vas a negar. Ahora, este evangelista, el autor de este evangelio, utiliza la misma historia de Simón Bariona, pero ahora lo usa al revés. Ahora dice: Simón Bariona, el Señor te está preguntando que si lo amas. Que si lo amas más que nosotros. A lo cual Simón Bariona le dice: tú sabes que te quiero. Y mira lo que dice Yeshua. Yeshua, el hombre que le dice al santo rabí: yo voy contigo hasta el final. Ahora Yeshua le dice a él: apacienta mis corderos. Amigos, esto no está por ninguno de los 3. Esto no lo va a encontrar usted. Esta respuesta, este relato, usted no lo va a encontrar en los evangelios sinópticos. Y la razón por la cual usted no la va a encontrar en los evangelios sinópticos es porque el autor de este evangelio está escribiendo después del desastre del año 70. Y el conocer, el saber, por revelación directa de Dios a través de Yeshua el Mesías. Porque Yeshua el Mesías es el que recibe de parte de Dios. De que sí Él va a regresar, pero no ahora. Después de haber visto eso,
Simón Bar-Yona Yohanan Ben Zabdai va a dejar un evangelio que se va a convertir en el manual del discipulado de la comunidad que está en el Mesías. De ver a Yeshua, al Santo Rabí, como la máxima sabiduría de Dios. En una época donde los seres humanos están buscando sabiduría queriendo conocer los misterios de Dios en escuelas esotéricas como Maaseh Merkabah y Maaseh Bereshit. Y otros círculos como los círculos del libro de los círculos místicos de Enoch y otros judíos de la época que estaban hablando de misterios, al igual que los gentiles que estaban hablando de misterios esotéricos, de ángeles que revelan misterios de Dios. Juan dice, la verdadera sabiduría está en conocer al Mesías. La verdadera vida es conocer a Dios. Y la única forma de conocerlo es a través del Mesías. Esto significa que una relación de discípulo y maestro, de oveja y pastor con el Mesías, te va a llevar a conocer a su Padre, a su Dios. Por eso es que usted va a encontrar textos como dice en este evangelio, que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi Padre, que más grande que yo, me las dio, y yo les doy vida eterna. ¿Cómo puede el Mesías dar vida eterna si el único que puede dar vida eterna es Dios? Pero Dios le había encomendado, le había dado al Mesías autoridad para también resucitar de entre los muertos. Lean a Pablo de Tarso. Y si ustedes están en el Mesías y son fieles a Él, no pasarán por el juicio del trono blanco. Entrarán desde la era mesiánica al Olam Habá sin tener que pasar por el juicio. Esto es lo que está presentando Juan en su evangelio. Si se mantienen fieles a que Yeshua es el Mesías, si se convierten en sus ovejas, en un tiempo donde tienes también cartas de Él que le está diciendo, hay gente abandonándonos. Eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. Y ahora se oponen ahora dicen que Yeshua no es el Mesías. Y ellos son parte del misterio del anticristo. O sea, de los que se oponen a que Yeshua es el Mesías. Del espíritu de antimesías. Que no es tal cosa como esa fuerza de impureza que engaña a las personas y le dice, Él no es el Mesías porque Él no cumplió lo que dijo que iba a cumplir. Mira, te quedaste esperándolo. Yo me imagino esa época. Te quedaste esperándolo y nunca regresó. Dijo que regresaría cuando el templo se destruyese o estuviera bajo la amenaza y no pasó. Lucas, que escribe las razones por las cuales no pasó y cómo el evangelio se quedó en los gentiles, llegó hasta el fin del mundo, pero no ocurrió. Porque recuerde, y esto tuvo una persona que me escribió en YouTube y me dice, no, ya los judíos sabían que había personas en China y ya en la ruta de la seda, y es porque estamos desde nuestra realidad interpretando los textos. Para ellos el fin del mundo es hasta dónde había conquistado el imperio que se opone al reino de Dios. ¿Cuál es el imperio que se oponía al reino de Dios de acuerdo a la perspectiva nazarena? El imperio de Roma. Así que por eso es que usted va a encontrar a Pablo de Tarso en el evangelio, en el segundo libro de Lucas, que es el libro de los Hechos, terminando en Roma, diciéndole Lucas a Teófilos de que el evangelio llegó a Roma, pero el fin no había llegado, no porque el evangelio haya fallado, sino porque la audiencia no respondió. A quien se le llevó el evangelio, al judío primeramente, como dice Pablo de Tarso, y luego al gentil, el judío que tenía que responder para que Dios enviase el Mesías de los cielos, como dice Pedro en su segundo discurso en el segundo libro de Lucas, el libro de los Hechos. Esa audiencia no respondió y por eso el Mesías no regresó. Y por eso Juan, ante esa realidad, reescribe un evangelio, pero ya presentando al Maestro Nazaret como el buen pastor y la máxima sabiduría de Dios.
Si usted comienza a leer el Evangelio de Juan de esa forma, usted va a encontrar una enseñanza diferente. Pero no que se opone a la primera, sino que se convierte en ese mensaje en un bálsamo para vivir este mundo en lo que Él regresa. Pero, tenemos que entender que lo que usted va a leer en el Evangelio de Juan son alegorías. ¿Y por qué decimos alegorías? Porque cuando estamos tratando los niveles místicos de la dimensión interna de Dios, como lo es la sabiduría, solamente se puede exponer esas ideas en alegorías y no de forma literal. Porque no hay lenguaje humano alguno que pueda coger esas ideas trascendentales y llevarla a un idioma a un lenguaje que pueda literalizar lo que no es literal. Por eso es que se habla en forma alegórica cuando se habla de los misterios de Dios. Y esto, amigo, es bien importante cuando lees el Evangelio de Juan. Incluso, déjeme darle aquí que le di un golpe aquí. Incluso, usted va a encontrar el propio Mesías dando sus últimos discursos, dando su último discurso antes de ser arrestado y llevado al madero, hablando a sus discípulos, y sus discípulos están diciendo: estás hablando en alegoría. Y en un momento dice: ahora no estás hablando en alegorías. El mismo autor del Evangelio le está dando a usted pistas de cómo usted debe entender el Evangelio. Y lamentablemente, por causa de la incomprensión gentil del pensamiento conceptual judío, el Evangelio de Juan se ha convertido en un evangelio literal. Tanto así que en los círculos de la religión universal ahora se come el cuerpo de Cristo. Porque quien no come el cuerpo de Cristo no tiene vida eterna. Pero no solamente eso, dentro de los círculos del protestantismo, que es una rama de la religión universal, se continúa la idea de que Dios se hizo carne. La idea de un Dios 3 en 1. Ideas que nacieron mucho, mucho tiempo después de lo que originalmente decían los discípulos, de lo que originalmente se creía dentro de los círculos judíos. Sí se decía que el Mesías sería un vicerregente, como lo fue Miguel en las esferas celestiales, rodeado de ángeles. Eso es lo que se decía con respecto al Mesías, un vicerregente. O sea, Dios le delega la autoridad sobre todo a su Mesías, de la misma forma que Dios le delega la autoridad sobre las huestes celestiales a Miguel. Por eso es que Miguel puede vencer a Satán, porque tiene más autoridad que Satán. Ese es el pensamiento conceptual del mundo según templo. Y la Torá nos habla sobre eso. La parasha anterior, en Miketz, vemos cómo Joseph sale de la cárcel y el faraón lo coloca a él como el segundo al mando de todo Egipto. Y el único que no se va a sujetar a Joseph es el faraón. El faraón tiene más autoridad que Joseph. Eso no está en la Torá. Y cuando usted él coge el texto y lo saca del Peshá y lo lleva a Remés, Remés es el método interpretativo de conectar ideas. Esto no solamente está hablando de si Joseph es un prototipo del Mesías, entonces esto alude al Mesías. El Mesías será segundo al mando en todo el mundo. Cuando vas a la idea del Drash, la investigación, Dios le delegará al Mesías autoridad sobre todo el mundo creado. Si vas al nivel Sod, vas a decir: el Mesías tiene que estar investido de tal forma, con unas vestiduras gloriosas, para que cielo y tierra responda ante él. Y usted va a encontrar que la Torá te enseña que a Joseph lo vistieron de gala. Esto es lo que alude Pablo cuando dice: y se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre es el nombre de Yud-Hei Vav-Hei. El nombre que es sobre todo nombre no es el nombre de Yeshua, amigo. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Yud-Hei Vav-Hei.
Yeshua tiene la Shejinah, la presencia de Dios en él, como lo tenía el ángel que acompañaba a Moshe, como lo tenía Micael. Pero Micael no tiene autoridad para perdonar. Sí, Hashem le delegó esa autoridad a Yeshua. Mijael no tiene autoridad para levantarle entre los muertos, pero sí Yeshua tiene autoridad para levantar entre los muertos. Mijael no tiene autoridad para dar vida eterna, pero sí Yeshua tiene autoridad para dar vida eterna. Por eso es que el Mashiach será más grande que los ángeles, cuando se habla de esos temas. Y amigos, para cerrar los últimos 10 minutos que me quedan, esto es lo que hace el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan va a dejar para la generación presente y las futuras generaciones que eventualmente van a leer sobre la vida y obra del Maestro Nazaret una presentación, podríamos decir espiritual, y no me gusta usar la palabra, yo prefiero decir una idea místico trascendental del Mesías. Una figura humana que existía antes de la creación, porque estaba en los planes de Dios, y que cuando le tocó nacer en este mundo era la encarnación de la sabiduría de Dios. Nadie es más sabio que él, nadie conoce mejor a Dios que él. En los círculos donde se está hablando, se está especulando esotéricamente de Dios. Incluso si estudias el gnosticismo del mundo del segundo templo, del mundo de los años 100, de los años 200, vas a ver que el Evangelio de Juan choca con ese gnosticismo. Porque ese gnosticismo presenta a ángeles revelando secretos de Dios. Lo cual el Evangelio de Juan va a responder: nadie sabe más de Dios que el Hijo. Nadie sabe más del Padre, una referencia a Yud-Heh Vav-Heh, que su Hijo, el Mesías. El Hijo se refiere al Mesías. Y ese mismo Evangelio te va a hablar en términos alegóricos de misterios del reino de Dios, pero ya no desde la expectativa física escatológica, sino de una perspectiva metafísica, aguardando su manifestación. O sea, puedes comenzar a experimentar los aspectos espirituales del reino de Dios ahora si vives como el Mesías vivió. Y cuando el Mesías regrese, todo eso se convertirá en una realidad física, no solamente espiritual, sino física. Lo vamos a poder palpar. Mientras tanto, Simón Bar-Yona, ¿me amas? Sí, dice el texto, te amo. Apacienta mis corderos. Simón Bar-Yona, ¿me amas? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejitas. Le dice por tercera vez: Simón Bar-Yona, ¿me quieres? Y Simón Kefa se pone triste por preguntarle por tercera vez. A lo cual Simón Bar-Yona responde: tú lo sabes todo. Esto es clave. Tú lo sabes todo. ¿Por qué eso es clave, amigo? Porque esa expresión de Simón Bar-Yona va a la par con la idea central del libro. Nadie sabe más del Padre que el Hijo. Eso es lo que busca el Evangelio presentar como tema principal, y todo lo va a construir alrededor de eso. Y él le dice: tú conoces que te quiero. A lo que responde Yeshua: apacienta mis ovejas. El énfasis tan grande que hace este Evangelio de darle de comer a las ovejas, cuidarlas, pastorearlas, va a la par con la idea de: no va a suceder ahora. En lo que llega ese día, cuida a los que he puesto en tus manos a cuidar, para que cuando yo regrese, ellos estén listos para recibirme. Por eso es que, si entendemos esto, los líderes que estamos a cargo de las ovejas del Mesías, tenemos la responsabilidad de alimentar las ovejas, no dándoles soluciones a los problemas de la vida, sino dándole el alimento de la esperanza y el alimento que les enseña a entender
que las cosas que suceden en la vida van acompañados de un plan más grande que solamente Hashem conoce y que el Mesías es el maestro de ello. Le doy gracias al Eterno por este espacio. Esto es algo que siempre digo en la emisora de radio. Le doy gracias al Eterno por esta hora que pude preparar este comentario, que yo quería llevarlo. Quería que se grabara en YouTube y que pudiera llegar a la audiencia que eventualmente nos está viendo. Porque, vuelvo y repito, si conocemos la expectativa mesiánica y escatológica del mundo del segundo templo, vamos a entender y vamos a poder manejar mejor la información que tenemos en nuestras manos como el Nuevo Testamento. Pablo no escribió para futuras generaciones. Pablo escribió para su generación, para esa audiencia, para esas congregaciones. Los evangelios tienen una razón de ser y ellos tienen que ser entendidos dentro de esa razón de ser. Y cuando usted acomoda todo eso en su lugar, usted no tiene un Nuevo Testamento que reemplaza al Viejo. Usted tiene el testimonio de la fe de los primeros que esperaron al Mesías y le dijeron a la generación presente, Él viene. Y ellos no respondieron, pero aún así se atrevieron a continuar escribiendo para que la generación que continuó y la que le sigue pueda continuar esperándolo, pero ahora viviendo una vida que agrada al Eterno. Por eso que usted va a encontrar una aparente contradicción entre Pablo y Juan cuando Pablo dice que no hay que enfocarse tanto en la observancia de la ley. Eso lo encuentra usted en Gálatas. Y Pablo habla así porque Pablo está esperando el fin. Miren, no se preocupen de cómo observar Torah ahora. Quédense esperando el Mesías, porque cuando venga el Mashiach se va a encargar de enseñarles a ustedes la Torah que Hashem quiere que ustedes observen y ustedes van a ser perfeccionados por medio de él. Ese es Pablo a su generación. Pero tienes a un hombre que escribe a una generación que no vio al Mesías regresar. ¿Cómo vivimos ahora? ¿Qué nos queda por esperar? A donde él dice lo siguiente: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pablo que está diciendo, guarden solamente esto, lo que los apóstoles dijeron en el libro de los Hechos, en Hechos 15. Ahora Juan dice, el que infringe la Torá está pecando. ¿Por qué? ¿Una contradicción? No, no lo es. Cuando ajustamos los documentos en el tiempo adecuado y a su audiencia. Y el texto que está hablando se encuentra aquí en la pantalla. Cuando ajustas al documento a la audiencia que corresponde, en el tiempo que corresponde, todo encaja muy bien. Y se le hace justicia a Pablo y se le hace justicia a los discípulos. Y sobre todo, justicia al verdadero y único Mesías. Porque no va a haber otro, sino solo Él. Le doy gracias al Eterno, gracias a ustedes. Espero estar en el Bet Midrash el día 3 de diciembre, donde estaremos comentando sobre esto y otros temas más del camino de Dios. Nos vemos la próxima. Shalom.